Son las 10 de la mañana con 56 minutos. Qué buenas canciones, qué buenos éxitos estamos escuchando en todo el territorio del Valle del Mocotíes hoy en el jueves de TVT Musicales. Les estoy leyendo de manera apasionada al 0414-716-2442. En esta parte del show tengo la dicha de tener en el estudio la compañía de tres grandes seres. Dos de ellos van a estar conversando con nosotros en los próximos minutos acerca de un tema bastante interesante. Viviendo desde el espíritu. Es una obra literaria que se ha proyectado ya en distintas partes, no solamente de Venezuela, sino del mundo también, y ha llegado acá a Venezuela de un gran amigo, un gran autor que tiene la dicha de presentar esta obra el próximo sábado 31 de agosto en el municipio Tovar. Se trata del profesor José Gil, escritor y conferencista, y le acompaña Lisek Vivas, orientadora y terapeuta espiritual. Me encanta tenerles acá con nosotros en el estudio. Buenos días. Conversamos primero con las damas, profe. Con Lisek. Buenos días, Lisek. Por fin estás con nosotros en el estudio. Sí, muy buenos días, Mellinger. Gracias por permitirnos estar acá en tu programa. Muy buenos días para todos los radioescuchas de este programa y de todos los habitantes del Valle del Mocotíes. Vas a estar compartiendo con el profesor Gil. Me dices que tienen poco tiempo de haberse conocido. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues sí, mira, gracias a la profesora Rosa Vergara, que lo llevó para mi casa de visita, y allí pues empezamos a compartir todos estos temas de corte espiritual. Aún él con su carrera de ingeniero y yo con mi carrera de politólogo. A veces uno se pregunta, ¿cómo pudiese ser un encuentro, una reunión entre ustedes? ¿De qué hablan cuando se reúnen? Pues de muchos temas, ¿no? Pero desde un comienzo hubo esa conexión porque manejamos el mismo idioma, por decirlo de alguna forma, ¿sí? A través de mi conocimiento, el que he recibido por parte espiritual y también a nivel académico, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte terapéutica. Y él pues también, aún y que con su profesión, pues también ha recibido esos dones, vamos a llamarlo Dices así. que eres politóloga. Sí. ¿Cómo combinas ambas profesiones? Pues mira, lo he hecho ya desde hace muchos años, ¿sí? Porque... ¿Es difícil hacerlo? Un poco, porque la política no tiene nada que ver con lo espiritual, sí, Exacto. pero fue el medio para llegar a esto. Antes de irme, pues ya iba con la intención de trabajar en una institución gubernamental y no fue fácil, pero fue una escuela para mí. Total que allí, en esa escuela, pues logré encontrar a muchísima gente que estaba atravesando por situaciones difíciles y otras que me permitieron también llegar a todas estas instituciones de corte académico, pero espiritual. Y en esos momentos, pues, empezaron a debatirse en mí muchísimas emociones porque me empecé a sentir que no era de este planeta. Ya desde niña, pues, tenía ciertas facultades y no las manejaba, no sabía que existía porque anteriormente no estaban las escuelas que hoy en día están. Claro. Ya siendo adulta, estando en la capital de Venezuela, Caracas, pues empecé a sentir ciertas situaciones fuertes y extrañas. Imagino que comienzas a sentir o a seleccionar muy bien cuál va a ser tu entorno, cuál va a ser tu grupo de amistades. Sí, porque estando en esa institución gubernamental empecé a sentir que ya la energía ya no era la adecuada para mí. Genial, muchas gracias. Lisek, vamos a recibir los buenos días del profesor José Gil. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar en distintos escenarios. Yo he tenido la dicha de estar en algunas de sus conferencias y ahora nuevamente, en el nombre de Dios, espero estar el próximo sábado 31 y compartir con ustedes. Profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Mellinger, y gracias por la receptividad. A usted por haber estado con nosotros. Viviendo desde el espíritu, ¿qué le ha llevado a usted a escribir esta obra? Bueno, en principio, mientras escuchaba hablar a Lisette, yo estoy convencido, y hay un principio espiritual que nos dice que nosotros, como una chispa divina que somos, esa es una expresión que el doctor Wayne Dyer utiliza en varias de sus conferencias y libros, y a mí me gusta la idea de chispa porque la idea de chispa indica que es algo que está encendido, pero que pertenece a algo superior. Y como chispa divina nosotros recibimos lo que se llaman dones que nos capacitan para algo, pero a la vez recibimos un llamamiento. A mí me gusta cuando, leyendo una carta que le escribió un seguidor de Jesús a sus amigos, él les dijo:
los dones y el llamamiento que recibimos de Dios son irrevocables. Es decir, nadie los puede quitar, nadie los puede anular. Pero me gusta que sea esa combinación de dos cosas, dones y llamamiento. Entonces, cuando pienso en mí, en mi experiencia personal, me doy cuenta que lo que ha sido mi educación desde el bachillerato, luego la universidad y en estudios postuniversitarios, combinado con las vivencias que me ha tocado cuando por razones de trabajo viajé a otras partes del mundo, conocí gente que ve la vida de una forma cultural, religiosa y hasta políticamente muy distinta a la nuestra, y conviví con ellos porque me tocó estar mucho tiempo allí. Y entonces me sentí como un llamado, sin saber por qué, a estudiar cosas como filosofía, que no se parecen en nada a la ingeniería, como historia, religiones, y no solamente lo hice, sino que me encantó hacerlo, me sentí como complementaron su ser. Entonces me di cuenta, y entonces para resumir y tratar de responder tu pregunta, que la vida estuvo invirtiendo en mí para que yo madurara los dones que me fueron dados por Dios, pero para cumplir con un llamamiento. Mi interpretación personal sobre el propósito de mi vida es recibir y compartir. Y en mi caso personal, a través de la escritura, a través de la palabra, en algunos aspectos de mi vida, modelando con mi conducta, porque hace un momento conversaba con mi amiga Rosa y con Lisette y les decía que yo estoy convencido que, aunque en algunos aspectos de la vida podemos ser maestros, siempre necesariamente hay alguno o algunos en los que necesitamos ser aprendices. Entonces, digamos, nosotros vamos a tener un conversatorio la próxima semana y en los aspectos que vamos a tratar, Lisette y yo podemos ser maestros, pero con toda seguridad, en la audiencia va a haber personas que en otros aspectos van a ser maestros para nosotros. Es correcto. Entonces, cuando entendemos la individualidad espiritual que tenemos, pero también la fuerza que tenemos cuando nos conectamos con otras personas, podemos entender por qué Jesús envió a sus seguidores de dos en dos. Me gusta pensar que lo hizo con la idea de que entendieran por un lado a aprender a trabajar a pesar de sus diferencias, pero por otro para mostrarles que cuando nos ponemos de acuerdo con alguien en algo que es de corte espiritual, entonces tenemos una fuerza que individualmente no podemos. Ahora me voy a quedar con algo, profe, que usted ha dicho. A través de los dones descubro mi propósito. ¿Cómo descubrir cuáles son mis dones para poder llegar a mis propósitos? Muchas veces, con bastante frecuencia, puedes cuestionar a alguien acerca de sus dones y los desconocen. Y por ende desconocen cuál es su propósito de vida. Sí, sabes que una de las tragedias que ocurre y que impacta incluso en el aspecto cívico de una sociedad es que hay personas que todavía no han identificado su don. Y una forma de identificarlo es practicando. Lo que dicen, algunos autores dicen, hacer algo como si yo sé que lo puedo hacer. Y entonces van a haber ciertas cosas que yo me voy a dar cuenta que cuando las hago, hay algo en mí que nadie puede explicar porque no necesariamente tienen que ver con la razón y la lógica, que me van a decir, esto es. Y además voy a notar que me sale como de una forma natural. Entonces es incompleto, utilicé la palabra tragedia, que es un poco dramática, pero es una tragedia personal si yo aún no he descubierto mi don. Pero la buena noticia es que lo que necesito hacer es ponerme de pie, metafóricamente hablando, y empezar a actuar. Desempeñarme. Hay una edad exacta para uno descubrir cuál es su don. Desde la niñez. Desde la niñez. Si una persona que nos está escuchando tiene 40 años y aún siente que no ha descubierto su don, ¿qué le podemos decir? Yo tengo 57 años y aún siento que parte de mí es niño, en muchos aspectos. No en cuanto a lo infantil, aunque reconozco que en algunas cosas lo soy, sino también en el aspecto de aprendizaje. Puede tener 40 o más, pero todavía es buen momento para que, como si fuera un niño, comience a practicar, a expresar a través del arte, a través de la escritura, a través de la música. ¿Para qué? Para que ese don que le fue dado sea utilizado para cumplir su llamamiento, porque esa es otra cosa muy importante. Si es trágico para una persona que no haya identificado su don, hay personas que ya lo conocen, pero desafortunadamente aún no has descifrado cuál es su llamamiento. Y nosotros somos dotados de ciertas herramientas espirituales, Mellinger, no para que nos lo quedemos o para que presumamos de él, tampoco para que lo usufructuemos y creemos riqueza a partir de él. No estoy diciendo que sea malo que una persona se beneficie de aquello. Estoy diciendo de aquellas personas que saben que tienen un don,
pero lo utilizan es para su egoísmo. Entonces, no han cumplido su llamamiento porque esa inversión que el mundo espiritual hace en nosotros es con un propósito. No es para que yo presuma de él, no es para que yo pisotee a los demás. Y por cierto, y allí yo hago una brecha muy grande, como decía Lisette, entre lo que es religiosidad y espiritualidad, y tampoco para que controlemos la vida de las personas. Un abismo, un océano que existe entre una persona religiosa y una persona espiritualmente conectada es que el religioso, por la condición en que está actuando dentro de una organización o grupo, va a tender o a controlar o a sentirse que necesita ser controlado para ir camino al cielo. Mientras que el espiritual entiende que él no debe controlar a nadie, sino trabajar en su propio ser, como el escultor, que es una figura que normalmente utilizamos, que va esculpiendo la roca, pero cada uno de nosotros somos los escultores de nuestra vida. Entonces yo no estoy haciendo una escultura de mi vida para presumir al lado de Lisette, o de Mellinger, o de Rosa, sino para llegar a ser el mejor José, que con los dones que Dios me dio, Él espera que yo sea para que yo sirva a otros. Contextualizando un poco el tiempo y espacio, muchas veces nuestro don son responsables de nuestro norte, hacia dónde vamos a ir. En la Venezuela de hoy en día quizás a veces toca desviarse un poco de ese camino. Yo puedo ejercer muchas funciones menos para la cual estudié. ¿Qué podemos decir a toda esa gente que nos escucha, esa muchachada, esa juventud y también nuestra audiencia adulta, que a veces se sienten tentados a desviarse de su norte, a desviarse de sus dones para poder mantenerse en esta situación? Cuando la gente a veces no entra en sí misma, cuando la gente no hace conciencia de sí misma, no se revisa interiormente, pues muchas veces sucede eso, ¿sí? No consigue el norte, porque tampoco sabe para dónde va, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos principales es que yo empiece a revisarme, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Eso me gusta realmente? ¿Me siento pleno, plena? ¿Me siento seguro? ¿Me siento segura? ¿Eso es lo que me atrae? ¿Eso es lo que me va a hacer feliz? Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese tipo de reflexiones en mi vida, entonces yo ya no voy a equivocarme, porque yo ya voy a conseguir el sendero, como los ángeles lo llaman, ¿sí? Entonces, cuando yo ya ubico en dónde me encuentro, dónde estoy, entonces yo ya sé para dónde voy, yo ya sé qué es lo que quiero. Pero en la mayoría de los casos, hablando energéticamente, cuando una persona tampoco consigue propósito en la vida, es porque uno de los principales chakras está completamente desequilibrado. Ellos aparentemente se cierran, aparentemente se abren, ¿sí? Energéticamente. Ellos son como un disco, como un CD, Okay. por la parte de atrás que brillan y giran. ¿Sí? Ellos aparentemente por el movimiento que tiene tan rápido se abren o se cierran, o se expanden o se inhiben, pero en la mayoría de los casos están muy expandidos, ¿sí? Entonces la persona no consigue como un asidero, ¿sí? O como que no, realmente como que no toca tierra. Cuando está muy inhibido, entonces cuando la gente tiende a deprimirse, no quiero, no puedo, se me es difícil, no ve. Realmente no ve. Entonces, uno de los ejercicios para ello es caminar descalzo en la tierra, es empezar a hacer esa conexión con la tierra y empezar a hacer ejercicio físico, caminar o hacer cuclillas, ¿sí? Pero estar conectado con la tierra para poder estabilizar energéticamente uno de esos principales chakras o vórtices de energía, porque antes de ser cuerpo humano somos alma. Claro. Nunca dejamos ser espirituales porque provenimos del espíritu. Lo único que nos reviste es el cuerpo humano, es el cuerpo físico y es nuestro vehículo para culminar ese propósito en la vida. Eso va a estar maravilloso el próximo fin de semana. No se pueden perder Viviendo desde el Espíritu. Esto va a ser en el Ateneo Jesús Soto de Tovar a partir de las 9 de la mañana. Profesor, usted quería complementar parte de lo que dijo Lisette. Sí, y una cosa que vale la pena que todos internalicemos también es que existe algo que llamamos talentos. La palabra talento tiene áreas comunes con dones. Pero el talento tiene que ver más con la parte, digamos, intelectual. Por ejemplo, hay personas que son talentosas con las manos, para trabajar la carpintería, para trabajar la albañilería, y otras personas no somos tan talentosas con la mano, sino, por ejemplo, con la música o con la escritura, y otros son talentosos con las matemáticas. Pareciera que les fluye naturalmente manejar los números. Otros no quieren saber nada de los números, sino que quieren saber de las letras. Esos son talentos. Ahora, cuando yo armonizo
mi ser interior, mi vida espiritual con Dios, y entonces lo armonizo con mi parte intelectual, yo puedo utilizar mis talentos y a partir de ellos incluso se puede convertir en un don. ¿Cuál es la distancia entre el talento y el don? Que cuando ya yo utilizo la palabra don, le estoy dando el enfoque del uso espiritual que fluye desde el espíritu, mi esencia espiritual, que a la vez está conectada con Dios, que es la fuente de vida espiritual. Y entonces ahora lo que yo hago, lo hago como un servicio espiritual. ¿Y qué hace la gran diferencia? Que si bien es cierto yo puedo ser un gran carpintero, pero si no estoy conectado con el espíritu, yo por ejemplo puedo ser un carpintero que no me importe cobrar más de lo que es, o no me importa hacer una obra mediocre, aunque sé que soy bueno. Pero cuando ese algo en mí que comentaba Lisette, que tiene que ver con el propósito, se reconecta con el espíritu, entonces ahora yo busco la excelencia, no solo en lo que pienso, no solo en mis palabras, sino en lo que hago. Y allí vuelvo a un seguidor de Jesús que le decía a otros que decían querer ser seguidores de Jesús, le decía, mire, todo lo que ustedes hagan, y se estaba refiriendo a los talentos, háganlo con la excelencia, como si lo estuvieran haciendo para Dios. Y a mí me gusta pensar que aquí en una ciudad como Tovar hay muchas personas que de pronto sienten ese vacío porque tienen la vida como una especie de despropósito. Y además, si viven saturados con la energía negativa que fluye del odio, de la rabia, del miedo, pues difícilmente van a poder llegar a pensar en excelencia. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, yo estoy aquí, yo no puedo lograr gran cosa, yo no soy gran cosa. Sus relaciones interpersonales siempre están con una nube gris encima, su propio propósito de vida. Pero aunque yo esté en Tovar o en San Francisco o en Guaraque, en un pueblo mucho más remoto, no quiere decir que yo tengo menos posibilidades de llegar a ser la mejor versión de mí mismo que si vivo en Quito o que si vivo en Lima o en Buenos Aires o en París. Entonces es importante que nosotros podamos discernir que de pronto el llamado de algunos de los que están escuchando tu programa es para que estén aquí en Venezuela y crezcan espiritualmente. Puede que el llamado de otros sea a que se vayan a otros países, pero es un grave error cuando yo creo que la salida a mi dolencia espiritual es irme a otro país, porque esa dolencia se va a ir conmigo. Es correcto, profe, y comparto enormemente lo que usted está diciendo. Quizás muchas veces nos enfocamos más en llenarnos de abundancia financiera y dejamos a un lado la abundancia emocional, la abundancia espiritual, que son ambas las que nos van a llevar a posterior a poder lucrarnos económicamente, que es parte de una de las crisis que existe en Venezuela, más allá de la humana y la espiritual, que también tiene un factor importante en la Venezuela de hoy en día. Porque yo me pregunto, si de pronto el problema en Venezuela de la carencia de alimentos, de medicinas, todo lo que hay en torno al asunto de la gasolina que impacta el transporte y otras cosas más, yo me hago esta pregunta, si toda esa circunstancia se resolviera y desapareciera, ¿yo me iría? O de pronto diría, no, ahora no me voy. Entonces, si eso es así, de pronto lo que el Espíritu me está diciendo es, conviértete en parte de la solución. ¿Cómo? No te hagas parte de lo que desde la oscuridad te invita a hacerte parte del problema. ¿Cómo? Con hacerte parte de la red de corrupción. Permítame, profe, el micrófono, ya va, disculpe usted. Hola, ok, ahí. Es en vivo, el micrófono a veces presenta cierta falla. Gracias. Vale. Te decía, ¿y cómo puedo yo ser parte de la solución? No haciéndome parte de la energía espiritual negativa. Que cuando alguien me venga a proponer algo que tiene que ver con los flagelos que nosotros vivimos cívicamente, yo pueda decir, disculpa, pero conmigo para eso no cuente. Yo no necesito ni maldecir a nadie, ni necesito irle a quemar la casa a nadie. Yo necesito plantarme de frente a la oscuridad, encender mi luz interior y decir, no, eso tiene unas consecuencias. Las consecuencias es que la oscuridad va a venir contra mí, pero si yo estoy en el espíritu, no va a poder hacer nada. Entonces, aquellos que creen que los problemas que estamos teniendo son solamente sociales, los problemas que estamos enfrentando tienen una expresión social, pero su origen es espiritual. De manera que yo pienso que hoy por hoy, todos los que son sacerdotes, obispos, pastores, maestros, refiriéndome a las diferentes organizaciones religiosas que existen, están llamados, y es una apreciación que él ha hecho en diferentes partes, a ser portadores de luz, no de religiosidad,
De hecho, creo que nosotros estamos viviendo, y me perdonas si de pronto es un poco agresiva la frase, el ocaso de las religiones. No porque las religiones no tengan algo que dar, sino porque la gente, incluso dentro de esas religiones, cuando se mira a sí misma dice, me falta algo. Claro que falta algo, falta encender la luz de la espiritualidad, y yo estoy seguro que si nosotros lo hacemos, aunque sea en Tovar o donde estemos, toda la expresión de maldad que hay alrededor ya va a tener un punto menos de control, porque nosotros somos los que le decimos que sí o que no a esa oscuridad. Identidad espiritual, adversarios y aliados espirituales, sabiduría espiritual, un GPS para el alma, el gozo de vivir. Todo esto y mucho más el sábado 31 de agosto. Lisset extiende la invitación. ¿Cómo pueden conectarse para poder adquirir las entradas y hacer acto de presencia ese día? Pues sí, mira, por ahora se van a poder contactar con el número telefónico de acá del profesor José Gil, que es el 0424-765-5222. 0424-765-5222 y Digitel el 0412-218-6269. Excelente, acá lo tengo, yo lo voy a seguir compartiendo en el transcurso de la semana para que quienes están escuchando tengan la posibilidad de contactarse con ustedes y hacer acto de presencia ese día, apartar un espacio en nuestra agenda y crecer de manera espiritual para ser mejores personas. Sí, el valor es de 30,000 bolívares. Muy bien. Existe pronto pago hasta el martes próximo. Cupos para reservar, con toda la disponibilidad, con toda la fe de que vamos a lograr un cambio, o de que sí, todos pueden lograr un cambio. Así será. Porque estamos guiados de la mano de Dios. No estamos solos. A veces la gente cree que es que Dios nos dejó por acá abandonados. No, Él está muy alto, sí. Él está muy arriba energéticamente hablando. Pero nosotros nos sintonizamos con Él a través del corazón, ¿sí? Por medio de nuestra energía, Él se sintoniza con nosotros. De hecho, aquí estamos acompañados, acaba de pasar un ángel, ¿sí? Qué bien. No estamos solos, ellos así. Están aquí guiándonos. Y aun cuando creemos estar solos, siempre tenemos a un ángel a nuestro lado. Los invitamos nuevamente para el sábado 31 de agosto a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Lleven ropa cómoda, fresca, de manera que se pueden sentir cómodos y relajados. Vamos a practicar algunas dinámicas y poder hacer alguna conexión angélica. Entonces, aquellos que estén interesados en compartir con nosotros, pues los esperamos con los brazos abiertos. Y lo que queremos es que este sea un ápice para nuevos encuentros que vamos a sostener acá en el municipio de Tovar. Seguramente así será. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Lisset, por habernos acompañado. Este próximo 31 de agosto no se pueden perder, Viviendo desde el Espíritu, a las 9 de la mañana en el Ateneo Jesús Soto de Tovar. Allá estarán José Gil y Lisset Vivas, grandes seres humanos que nos ayudarán a ser mejores personas. Hay que invertir en el alma, invertir en el espíritu. Vamos con música en el jueves de TVT. Gracias, profesor, de verdad. Agradezco muchísimo que hayan decidido compartir con nosotros este bonito espacio. 11:24. Les estoy leyendo al 0414-716-2442. Es el jueves de TVT Musicales en el Poder de la W.